Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Agradezco a todos la presencia para el segundo seminario del CISEI, el cual estará a cargo de la doctora Celia Alpuche Aranda. Como ustedes conocen, ella es pediatra especialista en enfermedades infecciosas con un doctorado en ciencias médicas en microbiología. Realizó una estancia postdoctoral en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Massachusetts, de la Escuela de Medicina de Harvard en Boston. Trabajó en el Departamento de Enfermedades Infecciosas y fue jefa del Departamento de Bacteriología Intestinal del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, profesora y coordinadora del Laboratorio de Enfermedades Infecciosas del Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM y fue directora del INDRE. Y para suerte nuestra, en el 2013 empezó su etapa en el CISEI como directora del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas. La doctora es miembro del SNI nivel 3 y entre otros cargos forma parte del grupo de trabajo de COVID-19 en apoyo a la SAGE de la OMS y es coordinadora del grupo técnico asesor de inmunizaciones y del grupo técnico asesor de vacunación COVID-19 en México. Pues recibamos a la doctora con un aplauso y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Muchas gracias al CISEI y a la doctora Pando por invitarme a dar este seminario y es seguro que ustedes ya conocen mucha de esta información porque la ha presentado María Elena, Elsa, Federico, diferentes del grupo de trabajo. Me toca hacer un resumen de esta información para presentárselos a ustedes y es además importante. Emocionalmente importante para mí porque creo que va a ser el último seminario que voy a dar en el CISEI. ¿Sí? Entonces, vamos a enfocarlo como el tema de resistencia antimicrobiana en la interfase salud humana, animal y ecosistemas. Primero quiero declarar que no tengo conflicto de interés en relación a los tópicos que se van a tratar hoy y que las reflexiones presentadas en esta plática son a título personal y no representan necesariamente una posición institucional, a menos que así yo lo mencione. Para esta presentación tengo 4 puntos en los que vamos a dividir la plática y vamos a iniciar con el primero, que son generalidades o antecedentes sobre lo que es salud humana, animal y ecosistemas. Realmente lo que se sabe de este concepto de la interfase salud humana, animal y ecosistemas que cae dentro de lo que es el rubro conocido como una salud. Una salud es una marca, es algo que un grupo de investigadores le dio a esta interacción que existe y la gran interacción que existe entre la salud animal, la salud humana y el ambiente. Y ahora se sabe cada vez más la importancia que tiene como la conducta humana principalmente y todo lo que es la evolución normal de los humanos y de los microorganismos dentro de un ambiente que favorezca más o menos esta evolución es lo que hace que se transforme y que llegamos a verlo con un impacto negativo, por ejemplo, en salud. El 70% de las enfermedades emergentes son de origen zoonótico y mucho tiene que ver con pues que los seres humanos nos interponemos en el camino de animales que no estamos acostumbrados a ver toda la vida y que tienen o que son nicho de muchos microorganismos que nosotros no conocemos y que a través de la evolución humana estos aprenden a adaptarse a nuevos hospederos como sería el humano. Y al no tener una respuesta inmune entre ellos y a su vez los microorganismos a adquirir factores de virulencia,
se pueden manifestar como nuevos agentes etiológicos. Y esto se favorece por cambios en el ambiente que se han dado por demografía y comportamiento, por la domesticación, sobre todo de animales silvestres, a los que se conocen ya como inclusive animales de compañía o que conviven con toda esta gente, a la agricultura y a la producción de alimentos, a la urbanización, particularmente la urbanización desordenada, cuando nos metemos a nichos que eran rurales y que dejan de serlo de una manera como espontánea. Todo eso puede viajar de un lado de la geografía del mundo a otro a través de migración, colonización y comercio. Y esto también se enfatiza por la industrialización y obviamente todo en el contexto de la globalización. Esa es la interacción que se da. Entonces ha surgido un movimiento muy fuerte de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de Alimentos y Agricultura de Naciones Unidas, de lo que es la Organización Mundial de Salud Animal y del Programa de Ambiente de Naciones Unidas. Esto se conoce como el grupo cuadripartita, porque se ha llegado a la conclusión de que si no trabajamos en colaboración y de manera integrada, nunca vamos a abordar el problema que se da de esta interacción del ambiente, de la salud humana y la salud animal. Es decir, si seguimos trabajando por separado para conocer por qué se da, para saber cuáles son los determinantes para que esto se presente y cuáles pueden ser las posibles soluciones para la prevención, mitigación, control de estos problemas, pues no lo vamos a ver si no trabajamos en conjunto. Y así surge este término de una salud, es decir, vamos a trabajar todos de manera integrada para solucionar un problema que es complejo, que es de multidisciplinas y que no va a ser muy fácil entenderlo y mucho menos encontrar las soluciones que se deben de encontrar. Este término se acuña en los 70s del siglo pasado, ¿sí? Y ha ido creciendo, pues, o sea, no es muy antiguo, ¿sí? El abordaje no es muy antiguo, aunque para ustedes muchos no habían nacido, ¿verdad? Pero esto es muy importante tomarlo en cuenta, que es un movimiento mundial. Cuando vemos lo que nos presenta la Organización Mundial de la Salud como las prioridades que debemos abordar dentro del concepto, hay 4 puntos que están relacionados directamente con salud de enfermedades infecciosas. Y dentro de estos están las enfermedades zoonóticas, las enfermedades transmitidas por vector, resistencia antimicrobiana, y sale por primera vez este título o tema de lo que vamos a ver el día de hoy. Y hay una más, que es seguridad en alimentos. Sí, y no es seguridad nada más para tener suficientes alimentos, sino para tener alimentos de calidad y que no transmitan enfermedades, ¿sí? Y dentro de los puntos más importantes que se deben de abordar dentro de este concepto de una salud está el prevenir y controlar las enfermedades infecciosas, junto con otras. Inclusive contribuir a sostener y alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Si vemos cómo este grupo cuadripartita ha abordado cómo trabajar en el concepto de una salud, vuelve a aparecer lo que es acabar o eliminar esta pandemia silenciosa que es la resistencia antimicrobiana. ¿Y por qué le llaman ellos silenciosa? Porque no nos damos mucha cuenta del impacto que tiene, porque ocurre todos los días, en todos los hospitales, en todas las infecciones bacterianas, estamos hablando principalmente de bacterias, y
Muchas son enfermedades leves que no tienen un gran impacto. ¿Cuándo lo vemos? Cuando ocurren brotes importantes, sobre todo dentro de los hospitales, causan muertes y despidos de directores y administradores, etcétera. Es cuando lo vemos, ¿sí? Pero antes no, ¿sí? Y por eso se le llama muy silenciosa. Nos hemos acostumbrado. Está normalizado el saber que hay bacterias resistentes y multidrogos resistentes todos los días. Pero hay que entender cómo se da, por qué sigue creciendo y por qué es una problemática. Entonces pasemos ahora al tema de hoy, que es resistencia bacteriana como ejemplo de impacto de infecciones en esta interfase salud humana-animal-ecosistemas. Ya hablamos muchísimo sabemos, conocemos, hay un grupo muy grande en el CISEI sobre resistencia antimicrobiana. Aquí está Ulises Garza, que es el líder de este grupo de investigación. Estuvo antes el doctor Jesús Silva. Gaby Chanis también ha trabajado con sus neumococos y sus estafilococos en esto. Nosotros llegamos, nos unimos a este trabajo, etcétera. Y sabemos que es importante, sabemos que impacta, dónde, sabemos que hay muchos genes, que estos evolucionan porque hay mutaciones y porque las bacterias, además de poder modificar su material genético in situ, lo comparten. No son nada egoístas y lo comparten de una manera horizontal y eso hace que esto crezca. México no es la excepción y han existido muchos grupos de investigación dentro del país, además de los que ya he mencionado, que han trabajado el problema de resistencia bacteriana. Pero redes de vigilancia nacionales, como un programa nacional de vigilancia y resistencia bacteriana, hasta este momento no existe, ¿sí? No está, así como el programa de vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vector o de micobacteriosis, etcétera, no existe un programa. Existen redes de vigilancia asociadas a los programas de OPS, como la vigilancia en algún momento, el que era de las bacterias sistémicas de respiratorio, que ya no existe, ¿sí? O el de enterobacterias, como Salmonella, Shigella, E. coli, y son modelos limitados, mucho basado en laboratorio, no son sindromáticos, no sabe lo que representa en la población, etcétera. Pero han existido muchos grupos de investigación a través del tiempo. Les presento dos de los más grandes que existen en la actualidad, o los más grandes que existen en la actualidad, presentando estos datos como son la red PUCRA, que es del PUIS, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la red INVIFAR, a la que pertenece Ulises Garza y todo su equipo, que lo coordina la doctora Elvira Garza de la Universidad de Nuevo León, y que han generado información podemos decir que las muestras son de manera a conveniencia, porque son los laboratorios que se quieren unir, son los grupos que tienen un buen laboratorio de microbiología, que pueden aislar estas cepas y que pueden compartirlas, ¿sí? Y que han dado información valiosa para ver, por ejemplo, cómo dos de las bacterias que la OMS nos dice que son muy importantes vigilar porque pertenecen a estas que se llaman del grupo escape y más, ¿sí? Porque son las que más causan infecciones asociadas a la atención de la salud y que tienen un gran impacto en morbilidad y mortalidad, como son Klebsiella y Staphylococcus aureus. Tienen una muy alta resistencia, Klebsiella, ya a cefalosporinas de tercera generación. Como pueden ver, PUCRA nos dice que es más del 60%. Y también INVIFAR nos dice que inclusive es más del 70%, ¿sí? Claro, habríamos que ver si estos
vigilancia separa muy bien la definición de si son adquiridas en el hospital, son en la comunidad, etcétera. Pero eso es lo de menos. La resistencia ahí está. Y si vemos un gran positivo, como es Staphylococcus aureus, también usando un marcador, que es un marcador oxacilina para resistencia a todos los betalactámicos, podemos ver que hay una resistencia entre el 20 y el 25%, 2 años analizados, que son muy semejantes entre las dos redes. Aún más, quiero nada más darles un ejemplo más de lo que Invifar nos dijo en un análisis de qué pasó durante COVID. Gracias. Durante COVID, que se usó una gran cantidad, hubieron muchísimas hospitalizaciones y se usaron antibióticos por montones porque los pacientes estaban graves y entre si solo era COVID o había una infección asociada a la atención de la salud, se usaron antibióticos de amplio. Y luego la idea esta de que los macrólidos servían para curar COVID hizo que se utilizara indiscriminadamente macrólidos. Entonces, Invifar nos decía que en el caso de los Staphylococcus aureus aumentó la resistencia al marcador de betalactámicos de 15 a casi 37%, solamente en un año, lo cual es enorme, ¿sí? Para una presión de selección. Y Klebsiella de 13 a 23%. Suena muy alto, como una presión de selección natural. Puede ser, pero también puede ser que había muchísimos hospitalizados, muchas infecciones asociadas a la atención de la salud y muchos brotes. Y a lo mejor las bacterias que estábamos recuperando eran bacterias que se estaban transmitiendo continuamente en el ambiente. Y eso sesga un poco el valor final de lo que estamos viendo, porque lo que estamos viendo es lo que se llama un endemic epidemic fashion. Parecería que es endémico, pero en realidad es una epidemia. Y vas a ver repetida la misma clona de transmisión en las instituciones con un mismo perfil de antimicrobianos. Es decir, mi único mensaje es que se necesitan estudios muy estrictos, con una base poblacional muy estricta para tener datos más acercados a la realidad. Aún eso es muy importante, ese dato que se está revelando. Ahora, ¿por qué se dice que la interfase, la resistencia bacteriana es un ejemplo clásico de la interfase salud humana, animal, ecosistemas? Vean ustedes ahí y se van a dar cuenta, vamos a ver si me sirve así, ¿sí? De que aquí nos habla de cómo el uso de antibióticos en animales, particularmente como factores de crecimiento o en la industria, tiene un impacto porque en el alimento se dan antibióticos. Afortunadamente en muchos países como los nórdicos, esto ya se ha prohibido, pero en muchas partes del mundo todavía se usa porque como factores de crecimiento, porque se supone que aumenta la masa de proteína por gramo de carne, ¿sí? Y eso pues sirve al dinero. Y además también sirve para evitar infecciones y de esa manera sobrevivan más los animales. Esto, los animales, al igual que los humanos, pero hasta los reptiles, ¿sí? Están colonizados por millones de bacterias, patógenas, comensales, principalmente comensales. Y la selección de resistencia puede ocurrir en estas bacterias que están asociadas sin producir enfermedad. Todo este material puede pasar al suelo y a las aguas, pero también a la carne que se produce y que se lleva a la venta. Y que si la gente la compra y la come y no la cocina bien, se comerá estas bacterias resistentes que pueden colonizarlo, no necesariamente producir enfermedad. En algunas ocasiones puede producir enfermedad. Pero todo esto que pasa al ambiente también puede regresar.
¿sí? Lo mismo pasa con los humanos. Todos estamos cubiertos por fuera y hacia adentro de millones de bacterias. Y la resistencia se puede dar de manera espontánea o porque se la intercambian entre sí. Y la presión de selección de los antibióticos que este individuo tome hace que exponencialmente pueda botar más bacterias multidrogoresistentes al ambiente. De tal manera que esto pasa a las aguas, pasa al suelo. Y si este individuo llega a un hospital, esto es mucho más, porque el ambiente hospitalario favorece la selección de cepas mucho más resistentes. Es un ambiente cerrado, se usan muchos antibióticos y de amplio espectro. Esto puede pasar al personal de salud, pero también a cualquier gente a través de llegar al ambiente. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que una bacteria se haga resistente a los antibióticos? Un cambio en su material genético. Punto. Que va a dar lugar a una proteína que va a ser diferente y de tal manera que el antibiótico que funcionaba ya no funcionaba, porque de alguna manera utilizaba esa proteína para su función. ¿Sí? La gran mayoría del peso de los genes que van a producir resistencia bacteriana se va a encontrar en la base de esta pirámide, en los comensales, en los que no producen enfermedad. Pero cuando subimos en la pirámide y llegamos a los colonizantes de los que vemos acá y llegamos a los patógenos y los que realmente producen enfermedad, y sí, este piquito rojo, ¿en dónde está la mayor parte de los estudios sobre resistencia bacteriana? En el piquito rojo. Pero muy poco de cuál es el impacto de lo que está ocurriendo acá se hace para saber cuál es la carga de lo que se le está poniendo de presión para que aparezca esta resistencia. De tal manera que si vemos resistencia con enfoque en una salud, es muy relevante por la interacción y diseminación de bacterias, sus genes de resistencia y el uso y disposición de antibióticos que lo van a seleccionar y que lo van a llevar para que lo veamos. Entonces, primero, para abordar el problema, tenemos que saber por qué pasa. ¿Cierto? Las bacterias tienen un material genético muy plástico y van a evolucionar muy rápido. Eso es una realidad. Pero hay factores, que es lo que se llama la selección epidemiológica y la diseminación posterior, que favorecen esto. Y entre eso está el exceso de prescripción de antibióticos. El uso excesivo no adecuado también en animales. 70% de la producción total y de la venta de antibióticos en el mundo es para la industria ganadera. ¿Sí? Esta es una estimación publicada ya hace unos años en Lancet, donde vemos que la cantidad relativa de lo que induce resistencia bacteriana está acá y la evidencia de que existe en la literatura de que ese factor realmente contribuye a la resistencia. Y vemos que el uso inadecuado o el sobreuso en humanos y en animales es lo más importante, ¿sí? Y existen muchos otros factores que contribuyen, pero el primero es esto que estamos viendo acá. Perdón. Con estos datos, nosotros, cuando yo llegué acá en 2014, decía, bueno, yo tengo que encontrar un nicho de lo que he hecho por años, sin meterme en el camino del doctor Silva, de Ulises, aportar otra cosa diferente y que tengan impacto en salud pública. Y así nace esta primera idea de un proyecto que se llamó Enterobacterias resistentes a antibióticos de uso común en la interfase salud humana, animal y ecosistemas. Y bueno, de una manera sencilla, decidimos, vamos a desarrollar un modelo chiquito, cerrado, que nos permita ver cómo se comporta esta dinámica.
en dos ambientes, el humano y el animal. Y para eso escogimos un modelo de una granja, analizar una granja cuyo producto se vendía localmente, es de consumo local aquí en Morelos, ¿sí? Y analizar en paralelo, ¿sí?, las causas de enterobacterias causando diarrea en la población alrededor de la granja. ¿Y cómo lo hicimos? Buscar los centros de salud que atendían a la gente que vivía alrededor de esta granja, buscar los casos de diarrea que llegaban a los hospitales de referencia, pero con dirección postal en esta zona, ¿sí? Y hacer esta vigilancia por un año de causa de diarrea. Y este año abarcó 2 muestreos transversales en una granja semitecnificada. Y se muestrearon todos los cerditos. ¿Quieren más datos? Pregúntenle a ellos. Sí, no lo hicimos solos, obviamente. Pues eso de ir a meterle un hisopo al recto de un cerdo, pues obviamente no sabemos cómo hacerlo. Hubo un grupo de veterinarios, Fabián, que trabaja aquí en el bioterio, fue uno de nuestros colaboradores, ¿sí?, para poder trabajar y muestrar a todos los cerdos de la granja en 2 momentos, con una diferencia de 6 meses. Paralelo, se empezó la vigilancia de diarrea un año completo a través de estos 2 muestreos. Obviamente, lo que hicimos fue hacer una búsqueda de enterobacterias causantes de diarrea en los cerditos y en los humanos, pero causantes de diarrea en humanos, ¿sí? Y para eso se tomaron estos hisopos, se creció el coprocultivo en los medios normales de coprocultivo, se hizo una selección de 3 colonias por cada coprocultivo, enfocadas principalmente a E. coli y Salmonella. Y Shigella, pero Shigella no es zoonótica, entonces no deberíamos encontrarla, era casi como un control. En los humanos sí, pero no en los animales, ¿sí? Entonces, de esa manera fue que encontramos esta cantidad de muestras en los 2 muestreos de los cerditos. Ustedes pueden ver en este artículo que ya está aceptado para publicación el total del número de muestras fecales por la edad de los cerditos, desde los lechoncitos lactantes hasta los que estaban en crecimiento, lo que se conoce como las mamás o lechonas, y los berracos con los que los cruzaban. Entonces, en los 6 meses que estaban estos, que se hicieron la diferencia de 6 meses que se hizo el muestreo, estos son los más constantes. Los demás cambian porque crecen, los venden para el consumo local, y estos son los más constantes, ¿sí? Cada una de estas muestras se picaban 3 colonias para tener mayor probabilidad de aislamiento, porque lo que sale de un intestino salen miles de tipos de bacterias. Entonces tenemos que 3 colonias presuntivas de E. coli y en el otro medio algo presuntivo de Salmonella. Me voy a referir a E. coli para hacer la historia corta, y pueden ustedes ver la cantidad de bacterias presuntivas tanto en cerdos como en humanos que encontramos. A todos y eso se les hizo una identificación bioquímica para saber si verdaderamente eran E. coli o no, ¿sí? Y además a todos se les hizo un perfil de antibióticos con una prueba comercial, ¿sí? Y después un PCR para identificar fenotipos que causan diarrea en humanos, en las cepas que estábamos aislando en cerdos y en humanos. Con esos 3 parámetros, nosotros hicimos un análisis, un tamizaje para decir aquellos que comparten, que son E. coli, que se confirman, que comparten el perfil de susceptibilidad a antibióticos idéntico y que comparten los patotipos idénticos, si son 3 del mismo cerdito, del mismo humano, lo más probable es que sea la misma clona por el
modelo de muestreo. Solo escogíamos uno por individuo. Pero si los tres eran diferentes, seleccionábamos los tres, porque queríamos analizar no solo el patogénico, sino el comensal, es decir, la colonización, ¿sí? Y de esa manera, ustedes pueden ver que en el análisis de los cerditos, la colonización con cepas patogénicas fue baja, pero hay. O sea, con cepas patogénicas para humanos. Fue casi 5%, pero hay, ¿sí? Sin embargo, cuando vemos las comensales, la gran mayoría, ¿sí? Aquí están, ya tienen marcadores, perdón, no tenían marcadores de virulencia, pero sí multidrogoresistencia. 61% de las cepas de coli que aislamos, ¿sí? Que se conocen como diferentes, tenían patrones de multidrogo resistencia. O sea, los animalitos estaban colonizados en más del 60% con E. coli multidrogo resistentes. Y en los humanos, un poco menos, pero igual se ve la diferencia. Es más las patogénicas que encontramos humanos, pero es lógico. El muestreo se ha sesgado, tenían diarrea. Es lo esperable, ¿sí? Por eso tenemos más cepas patogénicas, pero el 50% de las comensales colonizantes de los humanos eran multidrogo resistentes. Aquí pueden ustedes ver de este mismo producto que cuando se analiza el número de antibióticos a los cuales son resistentes, pueden ver que a 3, ya de todos los que eran resistentes, son los que más hay, pero todavía tenemos, ¿sí? Hasta un porcentaje de 20% resistente a 4 antibióticos, y así sucesivamente, y un 7% resistente a 6. Y algo muy semejante ocurre en los humanos. Y los perfiles de resistencia, tanto que están colonizando a los cerdos y de los humanos, son muy semejantes. Es más, casi idénticos en la gran mayoría los perfiles de resistencia. Cuando nosotros vemos también la distribución de genes de virulencia y los comparamos entre uno y otro, la E. coli enteropatogénica, que es bastante frecuente y que se supone que es más en niños, pero que aquí la encontramos hasta en adultos, era la que más se identificaba, ¿sí? Pero también estamos viendo que la multidrogo resistencia en esta CPEC es de más del 50%, ¿sí? Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Esto es producto también, al menos el primer muestreo, de otro artículo que también publicó Elsa previamente, ¿sí? Desde el 2021, creo, ya estaba publicado el primer muestreo, pero cuando ya lo comparamos con humanos, vemos obviamente la distribución va a ser mayor en las diarrogénicas porque es esperable, ¿no? Ahora bien, cuando hicimos la primera aproximación para ver si epidemiológicamente en el momento del análisis estábamos teniendo una transmisión de cepas idénticas, o sea, clonales, en la misma población, pues no, entre humanos y cerdos no se vio. Pero hay una gran diseminación clonal, o sea, múltiples clonas con mismos perfiles de multidrogoresistencia. ¿Qué nos dice eso? Que ha existido una selección enorme en las bacterias que están colonizando ya ambos ambientes para ser multidrogorresistentes. Y esto lleva mucho tiempo. Y por eso vemos que hay esta diseminación tan importante. Lo que sí vemos, y ustedes pueden verlo acá, es que, por ejemplo, entre humanos o entre cerdos, sí hay una diseminación de la misma clona en el ambiente. En cerdos era más esperable porque están en estas granjas conviviendo, amontonados, comiendo unos a otros.
pero curiosamente es la EPEC, la enteropatogénica, ¿sí? En cambio, en los humanos, que esa población abierta, vemos cómo sí se disemina en algunos casos la misma clona acá y la misma clona allá, ¿sí? Entonces, sí existe un intercambio o una transmisión de estas clonas en el ambiente, pero no entre sí. Y vuelvo a decir, el gran mensaje de lo que nos sugiere es que tenemos una selección de multidrogoresistencia bárbara. Ya no es posible saber qué fue primero, si los cerdos o los humanos y los cerdos, porque ya esto se diseminó a ambos ambientes. Solo lo podemos ver en una familia de antibióticos que son las cefalosporinas de tercera generación. Esas estaban mucho más elevada la resistencia en los humanos, como era esperable, aunque son infecciones comunitarias, ¿sí? Pero están colonizadas con estas, una alta resistencia a ceftazidima y cefotaxima, y en los cerdos fue chiquita, fue del 4%, pero hay. ¿Y cómo se selecciona esto? Si no hay cefalosporinas de tercera generación en el alimento que reciben estos cerdos. El antibiótico que reciben estos cerdos tiene un derivado de quinolonas. Es esperable entonces que seleccionen quinolonas, ¿sí? O nalidíxico. Pero, ¿por qué cefalosporinas? Si hay una comunicación entre la comunidad y este ambiente, pero no sabemos con qué dinámica está ocurriendo. Un segundo estudio que hicimos fue empezar a ver cómo impacta el ambiente. Tristemente no lo hicimos en la misma zona de las granjitas, hubiera sido muy padre ver lo que hay en el agua y cómo se disemina. Pero bueno, no, lo hicimos en otro proyecto que se llamó Mapa de Uso Clínico de Antibióticos y de Reservorio de Genes de Resistencia Bacteriana en el ambiente de tratamiento de aguas residuales. Y tenía dos objetivos para tratar de conectar. Uno, analizar lo que está pasando con el uso de antibióticos en hospitales de Ciudad de México y de provincia, y después ver cómo eso, cuál era lo que se estaba reportando en el hospital y lo que encontrábamos en aguas residuales que salían de ese hospital, qué bota ese hospital. Y si se van a las plantas de tratamiento, cuánto persiste y se va a las aguas comunitarias. Bueno, esto es algo sencillo, pero quiero ponerlo como un ejemplo para todos los estudiantes que están acá. Cualquier herramienta que vayas a usar para medir algo en un estudio de investigación, sea una encuesta de campo, sea una técnica de laboratorio, sea lo más sofisticado de análisis moleculares y genéticos, lo tienes que validar. Y lo tienes que validar muy bien para que tu resultado se acerque a la verdad. Y esto es lo que se hizo. Tomamos un documento que es conocido de la Organización Mundial de la Salud para medir uso de antimicrobianos que se llama prevalencia puntual, vigilancia por prevalencia puntual de uso de antibióticos. ¿Sí? Y ese documento se aplica en la población que tú definas, predominantemente hospitales, y se llama prevalencia puntual porque tú vas a medir todo lo que hay en un hospital en un día. Llegas a las 8 de la mañana y terminas, Federico, a las 8 de la noche. O sea, todo lo que está ingresado. Si llega un ingreso a las 12 del día, no entra. Es lo que estaba ingresado en ese momento de 8 a 8. Aplicas el cuestionario con todas las variables que tiene. La información la puedes tomar de fuentes, de registros que ya existen, etcétera. Y es una recolección estandarizada sobre los registros médicos, te va a valores de patrón de prescripción de antibióticos y te permite compatibilidad. Pero ojo, nosotros hicimos primero un piloto en los 4 hospitales que iban a entrar. 2 grandes hospitales de referencia de la Ciudad de México, un hospital
regional de alta especialidad de zona metropolitana, pero no en Ciudad de México, y un hospital de provincia. Y vean estos datos. La variabilidad y la capacidad de recoger información fiable y adecuada estaba lejos de alcanzar siquiera el 80%. ¿Sí? Si tú mandas a la gente, nada más le dices, aquí está tu cuestionario y recoge la información. O sea, hay que entrenar, ¿sí? Muy claramente al personal. Hay que hablar con la gente de hospital. Hay que analizar dónde está la información, ¿sí? O sea, eso fue una gran lección, ¿sí? Pudimos ver en este artículo que publicó Federico en 2021 que había muchos obstáculos, retos, ¿sí? Primero, que no estuviera bien entrenado el personal que va a ir a hacer la encuesta, que no entendiera bien el cuestionario, que no supiera contestar cuando le pregunten los que van a hacer las respuestas. Después, la documentación, qué dolor de cabeza. Unos tienen el uso de antibióticos en la farmacia, otros el administrativo, otros un grupo de control de antibióticos, etcétera, etcétera. O sea, no en todas las instituciones es igual. Y hay que saber dónde está la mejor información. ¿Sí? El manejo del expediente electrónico. Te vas a la hoja de la enfermera y dice una cosa. Te vas al expediente electrónico y dice otra. ¿Sí? O sea, no coinciden. Y pueden haber las excusas que ustedes quieran. Estaba muy cansado el residente, no le dio tiempo de hacer la nota bien, pero hay que hablar con la gente y saber cómo se van a comportar. Quien va a ser tu contraparte en el hospital tiene que estar comprometido, tiene que creer en el proyecto y así sucesivamente. Entonces, una vez que teníamos esto, se pudo estandarizar qué hacer. Ya sabíamos que no vas a ir un día al hospital, tenemos que ir una semana, ¿sí? Y que además hay que hacer un piloto con los encuestadores, ¿sí? Antes de hacer la encuesta formal. Y que ese piloto tiene que tener una evaluación de concordancia. Todo se recoge en 2 cuestionarios que están en línea, es REDCap. Aquí están los hospitales, fueron cerca de 700 camas en este primer estudio, de las cuales 525 estaban ocupadas. Se siguió el modelo de la OMS, se recolectaron todos los datos que se requieren de la OMS y posteriormente el análisis. Podemos ver que en este primer artículo, lo que encontró Federico es que 66.3 de los 525 pacientes que estaban en ese hospital tenían al menos un antibiótico. Así hayan entrado porque iban a tener un bebé. Tenían un antibiótico, ¿sí? Y eso es importante. Y pueden ver que algunos llegaban hasta el 90%. Tenían un antibiótico. O sea que hay variedad de institución en institución y la mayoría eran antibióticos sistémicos. Y hasta 50% tenían 3 o más antibióticos. ¿Sí? Hay una clasificación que ahora usa la Organización Mundial de la Salud de los antibióticos y los clasifica en 3 grupos de acceso, que son los más comunes que cualquiera puede prescribir, los de vigilancia, que es para pacientes hospitalizados con mayor gravedad, y los de reserva, que son para casos muy especiales. Bueno, ese análisis también hizo Federico. Y podemos ver que el 84.6% de todas las prescripciones fueron antibióticos para uso sistémico. Y estos que son de vigilancia, ¿sí? Ceftriaxona y meropenem eran bastante usados. Y lo más triste es que ceftriaxona era muy usado para profilaxis quirúrgica. Y no es un día. Las profilaxis generalmente es una dosis antes de que vayan a operar. Y listo. A menos que la cirugía dure más de 6 horas, se da una segunda dosis, o en circunstancias muy especiales, cirugía sucia o algo así, ¿sí? Y realmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Que está sobreusado inadecuadamente.
una cefalosporina de tercera generación. El 45% del total de antibióticos fue ceftriaxona, ¿sí? 90% de las prescripciones son parenterales, están hospitalizados. Y lo mejor es que la mayor parte del uso de los antibióticos se basó en decisión empírica. Bueno, eso es normal. Cuando el paciente llega, no sabes todavía qué bacteria es ni su perfil. Pero estos ya tenían varios días con este antibiótico, ¿sí? Entonces, una cosa muy interesante es que ningún hospital contaba con guías formales de referencia para la prescripción de antibióticos. Estamos hablando inclusive de hospitales de alta referencia. Bueno, pero ahí tienes infectólogos súper especializados que pueden tomar decisiones, pero eso no hay en los hospitales de provincia en lo general, ¿sí? Además, no se identificaron datos sobre cuánto se planteaba usar, cuántos días los antibióticos, o si se revisaba los días que ya habían recibido. Algunos se pasan, ya nadie se acuerda, ¿sí? Cuando se ve la distribución por tipos de antibióticos, aproximadamente el 60% correspondieron a 4, que son las cefalosporinas de tercera generación, los glicopéptidos, los carbapenemes y penicilinas de muy amplio espectro. O sea, los antibióticos de vigilancia, y son los que más se usan. Y si vemos los cultivos, un hospital ni siquiera tenía cultivos, no tomaba. El laboratorio no tenía para hacer cultivos. Los otros 3 sí. Se aislaron todo tipo de microorganismos, particularmente los escape, pueden ver las principales, ¿sí? Y el antibiograma, pues solo estaba disponible en 3 de 4, pero aunque lo tuvieran, no lo usaban para cambiar el esquema de acuerdo al antibiograma o lo que se necesitaba. Entonces, nosotros estamos viendo con este pequeño estudio, Federico nos demuestra, y su equipo, que hubo un uso excesivo de antibióticos de amplio espectro, principalmente cefalosporinas de tercera generación y carbapenémicos, para prescripción empírica parenteral prolongada sin fechas de duración ni revisión, ¿sí? Y que estaban patógenos resistentes a los antibióticos más frecuentemente utilizados, ¿sí? Y esto tiene un gran impacto en salud pública. Claro, nuestro estudio tiene limitaciones, es pequeño, solamente fueron pocos hospitales, la medición transversal, etc. Un segundo estudio nos muestra hospitales de segundo nivel, 2. Aquí hay uno muy específico de atención, era materno-infantil, ¿sí? Y el otro es un hospital general. Y vean que el comportamiento es totalmente diferente. Sí, Federico y Bon estaban muy contentos porque al menos un hospital usaba bien antibióticos, o más o menos bien, ¿sí? Que era el específico. Pero el general está usando puro antibiótico de vigilancia, y es más, ya está usando de reserva, de manera empírica. Y los mismos que se usaban en exceso, que habíamos visto en los otros hospitales, también ocurren acá. Entonces, ¿cómo esta carga de resistencia pasa al agua? Entonces, pasamos al siguiente objetivo. Aguas residuales ya es un modelo muy usado en el mundo de vigilancia para muchas cosas. ¿Por qué? Porque en el agua convergen excretas y desechos de humanos y animales, de todos los ambientes. Hay información de muchas personas y muchos patógenos en el caso de marcadores infecciosos. Y ahora se sabe que es menos costoso y te puede dar alerta temprana. No tienes que hacerlo todos los días. Lo puedes hacer cada semana, una muestra, 2 de agua, ¿sí? Lo puedes hacer cada 15 días o cada mes, de manera periódica, ¿sí? Y ahora se sabe que utilizar metagenómica inclusive sale más barato porque te da mucha más información. El CDC europeo ya lo usa para detección temprana de brotes asociado a modelos muy claros, poblacionales. Vigilancia de toda la población, por ejemplo, en influenza.
para ver transmisión de H5N1, fabuloso. Vas a muestrar a donde se produzcan pollos y donde estén los gansos silvestres que están migrando, etcétera. Y ahí puedes ver, aunque sea uno o dos, hay excretas. Y lo puedes detectar, y más si usas metagenómica. Se usó muchísimo para SARS-CoV-2, incluso el instituto hizo un proyecto, el CISEI colaboró con el doctor Tonatú Barrientos, y ellos demostraron que muestrar aguas residuales te podía mostrar la aparición de un brote hasta 6 semanas antes que verlo en las muestras de humanos, ¿sí? Mucha bibliografía, incluyendo modelos de vigilancia para resistencia antimicrobiana. Y aquí está el CDC europeo. Ya lo tiene dentro de su modelo de vigilancia. Existen publicaciones, muchísimas, pero pueden ver que esto nos dice que hay muchas partes en el mundo, incluso en América del Sur, que ya lo están usando de manera rutinaria, ¿sí? Europa lo hace. Y aquí también nos demuestra que el análisis metagenómico es un enfoque aceptable y económicamente factible, ¿sí? Porque no tienes que hacer muchas muestras, ¿sí? Pero también empezó a surgir la información de que las plantas de tratamiento de agua no necesariamente eliminaban toda la carga de bacterias resistentes o genes de bacterias que pasan por estas plantas. Entonces, así nosotros entramos a esta parte del proyecto con algo transversal, descriptivo, muestreo por conveniencia en 2 unidades hospitalarias, enfocado a buscar bacterias de impacto clínico, tecnología, microbiología convencional y metagenómica, las 2 cosas, ¿sí? Y lo que hacíamos para microbiología convencional era cromoagar, para metagenómica shotgun, pero nos tomó tiempo porque necesitábamos conseguir financiamiento para poder hacer, ¿sí? Y la identificación, mejoramos, fuimos a malditos, y los perfiles de susceptibilidad, todo automatizado con Vitek, y la detección de genes de resistencia inicialmente con PCR, y muchos hospitales han estado participando. Microbiología convencional, ya publicado, ¿sí? Altas tasas de Klebsiella resistente a cefalosporinas y carbapenémicos, ¿sí? Vean, esto es agua cruda, esto es agua tratada. Sobrevive la Klebsiella. Curiosamente, sobreviven y parecería que se concentran las multidrogos resistentes, ¿sí? Porque aquí estamos viendo sensibles y multiresistentes, y aquí predominantemente multiresistentes. En el siguiente hospital, agua cruda con multiresistentes y sensibles, agua tratada predominantemente multidrogos resistentes. Cuando hicimos el primer escrutinio por electroforesis de campos pulsados, pueden ustedes ver que se demuestra que lo que estaba en el agua cruda sí puede pasar después del tratamiento, porque es la misma clona identificada en agua cruda que en agua tratada, en agua cruda que en agua tratada, en agua cruda que en agua tratada, ¿sí? Y nuevamente, las multidrogo resistentes. Pero no solamente fue Klebsiella, a Klebsiella parece que le gusta, algo más tiene que la ayuda a poder pasar estas plantas, ¿sí? Pero también encontramos Acinetobacter hemolyticus, que puede causar infecciones asociadas a la atención de la salud, y pueden ver cómo se encuentra esta diseminación de esta clona, aunque era muy sensible, pero también encontramos multidrogos resistentes. Ahora bien, cuando empezó metagenómica, es el trabajo de María Elena Velázquez y todo su grupo, podemos ver que después del tratamiento de aguas residuales, sí disminuye la abundancia de bacterias, pero no desaparece. Todavía hay una carga que es importante, que estamos viendo acá, particularmente lo que es bacterias, pero hay otras cosas, virus, todo puede participar. Cuando vemos un análisis más detallado de esta abundancia, ustedes pueden ver el incremento de la abundancia de Klebsiella pneumoniae, inclusive
resistentes a carbapenemasas, ¿sí? En el agua tratada, ¿sí? E. coli son estas, pues tan abundante, hay millones de E. colis en el intestino, ¿sí? Pero estas, que generalmente son colonizantes, también de intestino, pero de todas las vías en los hospitales, es abundante. Y también Pseudomonas aeruginosa, que pueden ser multidrogo resistentes y causar infecciones asociadas a la atención de la salud muy graves. También se analizaron, ¿sí? A través de análisis, muchísimas gracias a Tina, que es maravilloso su trabajo con su equipo, enseñándole a todo el mundo, ¿sí? Genes de resistencia y se pudieron identificar solo en nuestros análisis 172 genes de resistencia antimicrobiana, de todo tipo, ¿sí? Y a pesar de que disminuyen después del tratamiento, todavía persisten. No sabemos si dentro de bacterias o dentro de qué otros elementos. Si nosotros regresamos a lo que nos dijo Federico y vemos cuáles eran los antibióticos que más se usaban y cuáles eran las bacterias y a qué antibióticos eran más resistentes, pues eran exactamente los mismos, que son los que estamos viendo que se están botando al agua. También se ha empezado a hacer un análisis sobre plásmidos que potencialmente algunos de estos pudieran transmitir resistencia, y en el primer análisis hay 60 diferentes plásmidos y aun cuando en el agua cruda es mucho más, todavía persisten después del agua tratada. Y también genes de virulencia. Porque aquí la pregunta es, ¿qué tiene Klebsiella? ¿Qué tiene Pseudomonas? Que además de que son multidrogo resistentes, pueden sobrevivir o resistir al efecto del tratamiento de las plantas. Y es ahí donde solo la genómica no es suficiente. Tienes que hacer un modelo biológico que te permita identificar los fenotipos e irte más a fondo para poder correlacionarlo con los genotipos. O sea, la investigación es de otro tipo, pero es muy interesante porque te abre las puertas a muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, esto es algo más de lo que María Elena ha estado trabajando fuertemente porque ya no quiere ser solamente con enterobacterias. Ella originalmente con Gaby trabajaba gram positivos, quiso regresar a las bacterias de sus amores y la buscó y también las encontró. Y también persisten algunos de estos en las aguas tratadas, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, que las Klebsielas productoras de carbapenemasas, estamos hablando ya niveles mucho más elevados, también persisten entre aguas crudas y tratadas, crudas y tratadas. O sea que es algo que se ve con diferentes tipos de multidrogo resistencia. Esta colección de cepas, por ejemplo, también Ulises la utilizó, la de los cerditos, la utilizó para identificar resistencia a colistina. ¿Sí? Y publicó pues, la primera cepa que se ha identificado en estos cerditos resistentes a colistina en México. O sea, las colecciones están ahí y si alguien quiere usarlas para diferentes preguntas coherentes con impacto en salud pública, lo pueden hacer. Conclusión, la vigilancia en aguas residuales puede ser un buen sistema complementario de vigilancia de RAM, de alerta temprana, y los hospitales están diseminando el ambiente de aguas residuales multidrogos resistentes, que persiste después del tratamiento. Pero ojo, María Elena hizo sus estafilococos y enterococos aún en aguas comunitarias, ¿sí? Y las ves todavía en aguas comunitarias. Y obviamente, como dice la literatura internacional, es diferente si es época de lluvias, si es esto, o sea, el perfil de lo que encuentras es diferente. Entonces, las reflexiones finales es que esto que nos dice la Organización Mundial de la Salud es una realidad y lo tenemos en México y hay que estudiar mucho más y asociarnos a la gente que trabaja en medio ambiente y en animales para entender mejor este programa. O sea, es un paraguas donde todos tenemos que trabajar juntos para encontrar la información que necesitamos, porque si queremos verdaderamente tener una salud, o sea, humanos saludables, animales saludables, ecosistemas saludables, pues tenemos que trabajar en colaboración. Y luego, muchas gracias
a todos los que hacen el trabajo, que yo estoy acá parada hablando, pero los que han hecho el trabajo son todas y muchos más de los que están aquí. Iba a traer sus fotos, pero ya no entraba entre tanta gente que ha colaborado. No es fácil hacer todo esto y por eso hay mucha gente trabajando. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, eh, pues Celia, quiero a nombre de todos agradecerte realmente estos 12, 13 años que has estado en el CISEI y que realmente pues aquí se ven todas tus contribuciones, ¿no? En esto de todavía falta, bueno, y la herencia que dejas, y la herencia que dejas, o sea, las contribuciones y la herencia que dejas, ¿no? Porque siempre los resultados generan más preguntas. Pues empezamos las preguntas. Gracias. Y Celia, bien interesante, surgen muchísimas preguntas. La primera, en estas granjas de cerditos, ¿pudieron tomar muestras alrededor de las granjas porque esto es de las personas, ¿no? Me refiero de los trabajadores, de los cerditos. Ahí está tu micro. Sí, tomamos muestra a los trabajadores, se vio el mismo perfil de multirobo resistencia en trabajadores. Hay cepas de salmonela, son poquitas. Él sabe y está trabajando en esas cepas de salmonela. No es tanto como E. coli, pero era esperable. A las familias de los trabajadores no fue posible ir más allá de los que vivían en la granja, que la verdad es que vivían en unas condiciones bien tristes. Creo que los cochinitos vivían mejor. Sí, sí. Pero ya no seguimos más porque no aceptaron hacer más muestreo en ellos. Sabemos que lo que sigue, si queremos repetir el modelo, lo que sigue es muestrear aguas y muy probablemente animales silvestres que estén alrededor de la granja. Sí. Y Celia, la otra, ¿es obligatorio en los hospitales tener, digamos, los procedimientos para el uso adecuado de los antibióticos? Ahora hay una propuesta de usar estos programas de uso racional de antibióticos o PROAS, pero no existe como un programa nacional. Bueno, ya hay 2 decretos en el diario oficial de la Federación sobre qué tiene que hacer México o qué se supone que debería estar haciendo México, y eso ya es un avance. El problema es que todavía no vemos acciones claras. Aunque se propone, los hospitales deben tener un programa de uso racional de antibióticos, pues no todos. O sea, si tú ves que hay hospitales que no tienen un buen laboratorio en microbiología clínica, y que no tienen suficiente personal, porque tiene que haber personal para que haga esto. Y no necesariamente tienen que ser médicos, pueden ser enfermeras las que hagan el seguimiento de estas cosas, pero es difícil. Yo sí creo que debe de existir el programa de uso racional de antibióticos, que debe de existir adaptado a cada institución. O sea, no tienes que seguir todo, ni tienes que hacerlo con lo máximo, pero sí con lo más prioritario que debas de tener. Y tener guías para que los médicos sepan qué prescribir, o sea, cosas tan sencillas como esas, pero que si no hay un coordinador no se hacen. Y la última, Celia. Esto de las plantas de tratamiento, hay muchas compañías que venden la idea de que las plantas de tratamiento, a fin de cuentas, se pueden dejar agua potable libre de no sé cuántas cosas, pero está viendo que muchas de estas no son tan eficientes o no les dan el mantenimiento o Estas ¿qué son, ocurre? las plantas de tratamiento eran de los hospitales, entonces están totalmente supervisadas, ¿sí? Entonces, al parecer, como lo ha reportado China, lo ha reportado Europa, existe este problema. O sea, algo pasa que son tres fases del tratamiento de aguas que existen. Una es para quitar los detritos más grandes, clorinación, y ya no me acuerdo cuál es la tercera, sí. Y aparentemente algunas de estas bacterias resisten a todo eso. O sea, si se asocian a otra bacteria que le gusta el agua y producen biofilm y se pegan y puede ser, no lo sé, pero sería muy interesante verlo a través de estudios más fuertes, no solamente de genómica, sino también de estudios biológicos para entender mejor esto. Ay, yo tengo una pregunta.
según la Organización Mundial de la Salud, en Estados Unidos, comparado con México, se reportan muchísimas más infecciones de transmisión alimentaria en Estados Unidos y en México. Bueno, la voy a ir desglosando poco a poquito. Entonces, dentro de los hospitales, eso no le encuentro yo mucha coherencia porque La coherencia del subregistro. Sí, el registro. No, ahí va, ahí va. Porque en México, pues nosotros sabemos que nuestra seguridad alimentaria es más baja y como es que en México hay una menor reporte que en Estados Unidos y yo creo que es porque al mexicano no le gusta ir al hospital. Entonces la duda es, estos reportes de hospitales son graves, ¿no? Infecciones enteropatogénicas graves o cualquiera puede entrar. Si volvemos a lo que preguntas de Estados Unidos, las dos causas principales de infecciones asociadas, bacterianas, asociadas a alimentos son Staphylococcus aureus, toxina de Staphylococcus aureus y Salmonella, no TIFI. Son las más frecuentes que existen en Estados Unidos. Y cuando te dicen que existen 5 millones de casos al año, no es porque contaron 5 millones de casos, es que tiene un modelo. El CDC hizo un modelo para estimar esto. Entonces ellos hicieron un programa que se llama FoodNet. Tenían centros, empezaron con 5 y luego llegaron a 15, 16, ¿sí? Que recogían información de cada caso que se presentaba alrededor de este centro, de la causa de diarrea y todos los datos epidemiológicos, etcétera. Y luego ellos estimaron por cada caso que veía FoodNet, cuántos casos existían que no veían en otro modelo. Y de esa manera ellos calcularon, más tienen un reporte de agregados de todos los laboratorios que reportaban al CDC, cuántas muestras sabían que llegaban causando diarrea de Salmonella, E. coli, Campylobacter, Shigella, creo que eran todos, ¿sí? Los que, bueno, cólera, pero pues no lo veían, obviamente, ¿sí? Pero, y de esa manera ellos hacen toda una fórmula y estiman esos 5 millones de casos. Entonces nosotros vamos a ver 5,000, 10,000. Entonces dices, pues no es cierto lo que está ocurriendo en México. Eso es lo que llega a buscar atención médica. Y no es malo, lo que pasa es que realmente la mayoría de la gente que tiene una diarrea, ustedes jóvenes, sanos, fuertes, pues no necesitan ir al médico, ni tienen por qué hacerse un coprocultivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a autolimitar. En 24 horas se acabó el problema, lo más que te dura es 48 y te quedas un poco inapetente y molestoso, pero se va, ¿sí? Es autolimitado. 70% son virales y hasta más, se curan solas. Y aún las bacterianas, E. coli, Salmonella, no necesitan antibióticos, se autolimitan. Se necesita que seas inmunocomprometido, que sean viejitos como yo o muy chiquitos para que tengas cuidado, porque eso se puede diseminar, ¿sí? Por alteración del sistema inmune. Pero la gran mayoría no lo reporta. Entonces, nosotros necesitaríamos hacer ese modelo para estimar lo que significan esos 5,000 o 10,000 casos. Muchas gracias. Sí, entonces, ¿y cómo estaría esa resistencia en transmisiones de manera horizontal de los que no asistieron al hospital? De Pues la ninguna carga, contaminación. más si toman antibióticos. Y eso es terrible, ¿eh? Porque desde los 90 del siglo pasado se hicieron estudios, la mayor parte en los hospitales. Creo que aquí la doctora Anaís Dresser hizo estudios también de consumo de antibióticos, etcétera. Y se ve que de las principales causas de uso inadecuado o excesivo de antibióticos es infecciones respiratorias, y que son leves y que no lo necesitan, y enfermedad diarreica aguda. O sea, hay un exceso. Por ejemplo, las E. coli son altamente resistentes a ampicilina y a cotrimoxazol. Cotrimoxazol es el famoso Bactrim y sus congéneres, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo usaban para todo. ¿Y qué es lo que hace la gente? Cuando se podía comprar sin receta, que todavía se puede comprar en el mercado negro, ¿sí? Ibas y decías, deme Bactrim, ¿sí? Y se tomaban 2 cápsulas y decían, ya me curé. No, se curaban porque se iba a curar solo, ¿sí? Y no necesitabas tomar eso, pero eso puede ser suficiente para empezar a poner una presión de selección, pero más cuando no se usa. Es más, creo que uno de los estudios de Anaí con Verónica Bill, sí, sale que había un uso alto en México de tetraciclinas
Y dices, ¿para qué tantas enfermedades de transmisión sexual? Toñita, nos puede decir, o Miguel, o sea, ¿por qué? No, porque se vendían en las tiendas unas cosas que se llamaban trociscos de terramicina, ¿no es cierto? Y decían que era muy bueno para la diarrea y todo el mundo los tomaba. Afortunadamente eso ya no existe, creo. Gracias, Celia, muy interesante. Y estaba viendo que luego las aguas residuales tratadas las usan para riego, ¿no? Sí, De cultivos y Klebsiella no, ese era para riego de los mismos jardines de los hospitales. ok. Pero bueno, en otros contextos de plantas de tratamiento pueden ser utilizadas para el riego de cultivos Claro. y Klebsiella es fijadora de nitrógeno, o sea que es súper buen abono. Claro. Entonces se cumple el ciclo del paso de los pacientes, los hospitales, las aguas y luego ya de nuevo a la agricultura. Bueno, pero además, alguna vez lo platicábamos, ¿verdad, Ulises? Existen muchos otros factores seleccionadores que no sabemos si existen en estos medios. Cationes, cosas que pueden servir para seleccionar una bomba de flujo, por ejemplo, como mecanismo de resistencia, que a su vez bombea antibióticos. ¿Y piensan buscar en cultivos Klebsiellas multiresistentes que posiblemente vengan de hospitales? Ahorita están, o sea, todos estos análisis de metagenómica se están analizando más detalladamente. Elsa también está trabajando con los de los certitos para hacer análisis mucho más detallados de cuáles son estos mecanismos y entender mejor qué está pasando. O sea, todavía da para mucho solo la colección que tenemos de estos dos estudios. Ok, y nada más un último comentario. Ahora que fue el Congreso, se discutió lo de unificar las guías clínicas en la reforma del nuevo sistema de salud y todo. ¿Cómo hacer llegar esta información que se toma en cuenta en las nuevas guías clínicas? Porque entiendo que cada hospital genera sus propias guías, pero si no hay una guía unificada, pues no hay manera de saber que realmente se están... Existen guías clínicas, no son del todo perfectas o buenas, pero el problema es que nadie las usa. O sea, hay que actualizarlas. Los PRONAMs o los protocolos de atención médica que ha sacado la Secretaría de Salud ahora no están enfocados para uso de antibióticos. Como tú bien sabes, hubo uno de inmunizaciones, pero los otros son de enfermedades crónicas. O sea, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que debe de existir un programa nacional de vigilancia de resistencia antimicrobiana y de uso de antibióticos. O sea, de alguna manera tenemos que empezar con algo. Eso debería de existir y no está. Sí, es muy importante. O sea, Argentina lo tiene, Brasil de alguna manera. O sea, ¿cómo es posible que nosotros no podamos tener? Si toda Europa lo hace, o sea, es muy importante tenerlo. Estados Unidos lo tenía con el CDC, no sé cómo les va a ir ahora, pero tenían reportes de más de 600 hospitales. Mucho es hospitalario, poco es comunitario, sí, pero creo que hay que hacerlo, definitivamente. Nosotros le hemos propuesto con el doctor Tonatiuh Barrientos un modelo de vigilancia de aguas residuales complementario al SINAVE, donde no solamente se vigile RAM, sino, por ejemplo, en sitios específicos, H5N1, cuando estemos pensando en COVID. Por ejemplo, ahora ya no puedes hacer bien lo que son la aparición de variantes específicas de SARS-CoV-2, porque ya nadie muy poca gente va al médico por COVID. O sea, le da catarro, se hace una prueba rápida, ya no se toman PCR. Entonces, las muestras que llegan para hacer vigilancia genómica es poquísima y la podríamos hacer. Con una sola muestra puedes hacer muchas cosas, muchos análisis muy interesantes. Ahora, por ejemplo, con María Elena y Miguel se estaba viendo que hay FAVOS también, un montón, que esos podrían estar contribuyendo muchísimo a la transferencia de la resistencia en estas aguas residuales. Y lo hemos propuesto como un proyecto para el Fondo Pandémico del Banco Mundial, junto con la Secretaría de Salud, y vamos a ver qué pasa. Sí. ¿Es factible la reversión de la multidrogoresistencia? ¿Hay algún caso?
¿Y qué podemos hacer además del uso racional de los antibióticos? Bueno, cuando llegas a cierto nivel de resistencia, lo que se ha propuesto en la literatura es que es muy difícil. Sin embargo, cuando se han analizado, y eso fue a finales del siglo pasado, a principios de este siglo, en los países nórdicos, por ejemplo, que se controló mucho el uso de antibióticos en infección respiratoria aguda, ¿sí? Se vio que la disminución de la susceptibilidad a la penicilina de los neumococos disminuyó. O sea, sí logró no revertirse del todo, pero sí estuvo disminuyendo, porque baja la presión de selección para las cepas multidrogos-resistentes. Claro que eso se asocia también a las vacunas, que se van perdiendo la selección de las cepas que son más patógenas, que se transmiten y que a su vez pueden ser resistentes, etcétera. O sea, los mecanismos de abordaje son muchos, son variados, no es uno nada más, pero el uso racional es muy importante. Porque dices, bueno, ¿qué más da si yo tomo antibióticos? Soy uno, pero si lo hago yo y todos y todos y todos, la presión de selección es enorme en el ambiente. Sí, bueno, más que pregunta era un comentario, particularmente nosotros en laboratorio trabajamos con cepas clínicas, a diferencia de tu grupo, Celia, pero lo poquito que hemos hecho en el ambiente es precisamente aislar Klebsielas de cultivos. Que es lo poquito que prácticamente lo único que hemos hecho con cuestiones del ambiente. Bueno, y también de algunos animales silvestres, pero no hemos tenido mucho éxito. Pero en cuanto a las plantas, particularmente sí hemos encontrado a Klebsiella pneumoniae, Klebsiella varicola en la misma planta, por ejemplo, de caña de azúcar. Entonces, la Klebsiella, su origen fue en las plantas y después pasó a los humanos. Yo creo que este es uno de los factores. Yo creo que también por eso sobreviven las plantas de tratamiento, porque están acostumbradas que su origen fue en el ambiente y están expuestas a muchos, y tienen muchos genes de resistencia a metales pesados, que eso también les ayuda mucho. Y muchas de las bacterias de Klebsiella que hemos encontrado tienen muchos, de 3 a 5 genes de resistencia a metales pesados. Entonces, aunque no los usen en la clínica, pero sí les debe de funcionar mucho en el ambiente. Y siguiendo con las bacterias que hemos aislado de caña de azúcar y de maíz, de arroz, que son Klebsiellas, afortunadamente lo que puedo comentar es que todas sensibles a todos los antibióticos. O sea, no hemos encontrado ninguna MDR, solamente sus resistencias intrínsecas a penicilina, que es lo básico. Y otra cosa curiosa que, por ejemplo, Klebsiella varicola la aislamos precisamente, como digo, de plantas y la aislamos de humanos. Secuenciamos los genomas por Minium y por Illumina, y al hacer el ensamble de los genomas y plásmidos de las varícolas aisladas de humanos, se ensamblan perfectamente. Pero los plásmidos de las Klebsiellas aisladas de plantas no los podemos cerrar. Y eso indica que son plásmidos con estructuras completamente más complejas, más diversas, que no los podemos ensamblar a pesar de ser lecturas largas y lecturas cortas. Entonces yo creo que obviamente aquí el papel del hospital, como tú lo describiste aquí, fue un papel muy fuerte de presión de selección, que afortunadamente, al menos el grupo de bacterias que nosotros trabajamos en el ambiente, no es exactamente el mismo caso. Bueno, a lo mejor esa estructura que no puede cerrar sea una ayuda en la naturaleza para que no se integren también otros elementos que ya están muy integrados en otro tipo de plásmidos y que sean de resistencia o virulencia. Y ojalá así sigan, ¿no? Claro. ¿Más preguntas? Celia, yo quisiera una pregunta en el sentido de, más que pregunta, es una reflexión, porque al final, pues los que prescriben los antibióticos son los médicos y los usuarios a veces también presionan al médico. Yo recuerdo cuando tenía hijos chiquitos que las amigas decían que si no les daban antibiótico, el médico era malo. Entonces, en tu opinión, o sea, es trabajar en las escuelas, por ejemplo, de medicina, con una mayor conciencia para los médicos en la prescripción. Y lo otro sería pues como que aumentar o incidir más en el usuario, ¿no? Que ya no pida antibióticos por cualquier cosa. Entonces, ¿cómo ves esto en estos programas del instituto, tanto que ahora tiene tantos convenios con las escuelas de medicina? Ahí se podría
como que reforzar, y también en las divulgaciones que hacemos, o sea, Feria de Salud, etcétera, y más allá del instituto. Sí, yo creo que es muy importante y esto se ha visto, se ha estudiado en la literatura mucho, o sea, la necesidad de que no es solamente al prescriptor establecido. Eh, Me acuerdo haber leído hace mucho tiempo un estudio que analizó en quién era más fácil cambiar el pensamiento sobre las conductas de prescripción y era mucho más fácil en el médico joven que en el médico de 50 años y más. O sea, eso era totalmente descrito, o sea, había como un parámetro ahí muy importante. Y eso está documentado. De hecho, cuando estaba en el Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina en la UNAM, nos pidieron que hiciéramos más cosas que tuvieran implicación con la parte clínica. Y lo que hicimos fue desarrollar un curso optativo que era uso racional de antibióticos. Entonces, se lo dábamos a los alumnos que ya habían pasado el cuarto semestre de medicina, o sea, ya habían visto micro y farmacología para que pudieran entender. Y fue muy exitoso, o sea, yo me fui de ahí, pero ellos lo siguieron haciendo y hubo veces que se tenía que dar en los 2 semestres, o sea, de todo el año, porque los chicos lo demandaban. Sin embargo, yo me he encontrado con alumnos que tuvimos que a veces ni me acuerdo de su carita y me vienen a saludar y me dicen, doctora, pero es que usted nos decía que le tengo que insistir, pero cuando yo hice mi internado y le decía al médico, este antibiótico no se debe usar, me decía, ¿tú qué sabes? Yo sé. Entonces, es difícil, ¿no? Pero como todo lo que se hace en la vida, jóvenes, hay que hacerlo bien. Y para hacerlo bien tienes que estudiar, tienes que conocer, tienes que leer, tienes que actualizarte constantemente. Y eso es la única manera, y eso es difícil. Cuando tenemos consultorios adyacentes a farmacia, que son útiles porque son o sea, han sustituido al sistema de salud en primer nivel de atención porque no hay suficiente, o sea, no los puedes desaparecer, o sea, hay que ayudarlos a estar más educados, sí, pero la convicción de ellos es que tienen que prescribir mucho. Entonces vas por un catarro y sales con 5 medicamentos y 2 de ellos son antibióticos, sí. Digo, con COVID vimos cosas impresionantes y de sitios muy prestigiosos, supuestamente. O sea, tengo un amigo en el Hospital Español que es un gran infectólogo de adultos y me mandaba recetas y me mandaba recetas. Mira esto, 13 medicamentos, 3 de los cuales eran antibióticos. Entonces tú dices, ¿por qué? O sea, sabemos que esto no es así. El catarro, igual que la diarrea, se va a curar solo, en la gran mayoría de los casos. No necesitas ningún antibiótico, sí, pero ocurre. Sí, hay que trabajar mucho con la población, hacerle entender que no todos son antibióticos, pero lo que dicen es cierto. O sea, la gente lo dice, si no me dan el antibiótico, me voy con el de la esquina. Y ahí es cuando tu conciencia te tiene que decir, vete con el de la esquina, pero yo soy así y esto es lo que prescribo, aunque no comas ese día, ¿verdad? Pero es la realidad, o sea, hay que ser con más calidad. Pero si no hay un proyecto nacional, es difícil. Sí. Pues si no hay más preguntas, yo les pido la verdad, espero Celia que este no sea tu último seminario en el CISEI, porque lo anunciaste al inicio y espero que no sea así, pero sí les pido un aplauso para la doctora Celia. Gracias.